Hermano, hermana, es bueno que usted conozca la palabra de Dios. Es bueno para que usted no sea engañado. Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que estudiar. No es porque usted esté trabajando, estudiando, haciendo negocios o cualquier actividad que usted esté realizando y se esté olvidando de estudiar la palabra de Dios. Eso no es lo correcto. Cualquier actividad que usted haga, siempre, cada día, tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Eso es un mandato. Todo mandato debe obedecerse. No lo considere como una obligación, sino lo considere como un cumplimiento a un mandato de Dios. Muchas personas, cuando trabajan, se alejan del Señor. Tienen sus empresas, sus negocios. Se alejan. Pero cuando no tenían el trabajo, cuando no tenían la empresa, querían acercarse al Señor. Y ahora que lo tienen, se alejan. Hermano, hermana, recapacite. Estudie la palabra de Dios cada día. Es por eso que hoy vamos a entender un tema muy importante que está titulado "A ti es concedido saber los misterios". A ti es concedido saber los misterios. Es decir, al hijo o la hija de Dios es concedido saber los misterios. Pero si el hijo y la hija de Dios no estudia la palabra de Dios, nunca va a conocer ningún misterio de Dios. Jamás le va a ser revelado. Por eso, hermano, hermana, tiene que estar estudiando constantemente la palabra de Dios. Vamos a entender que todo esclavo sabe que jamás será libre. La palabra de Dios nos enseña claramente a quién perteneces. ¿Eres libre o eres esclavo? Es así de claro. Entonces, todo esclavo sabe que jamás será libre. Muchas veces ustedes pueden ver en la historia universal, ustedes pueden navegar en internet y se pueden dar cuenta cómo aparecieron los esclavos, en qué situación vivían los esclavos y cómo era un esclavo. Los esclavos se sienten a sí mismos que no son nada. Un animal tiene mayor valor que el esclavo. Un objeto tiene mayor valor que el esclavo. Entonces el esclavo no es nada. Por eso en la palabra del Señor es claramente señala quién es libre y quién es esclavo. Entonces todo esclavo sabe que jamás será libre. Eso es un hecho. Muchas veces los esclavos querían ser libres y nunca pudieron. Es decir, por fuerza humana, el esclavo no puede llegar a ser libre. Pero por un milagro de Dios, el esclavo es libre. Pero este esclavo no cree que es libre. El esclavo, siendo libre, todavía él sigue pensando que sigue siendo esclavo. Todo su pensamiento lo lleva a la esclavitud y jamás piensa que es libre. La esclavitud le hace hablar de su amo, que siempre le da alimento en abundancia,
aunque son maltratados fuertemente, nunca reaccionan contra su opresor. Usted estudie Éxodo capítulo 16 y entenderá perfectamente cómo es el esclavo. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo es el esclavo. Y en este libro, como desde Génesis hasta Revelaciones, Dios Todopoderoso nos enseña cómo es el esclavo. Y lo muestra tácitamente en Éxodo, en el capítulo 16. El pueblo de Israel siendo libres, por su concupiscencia, llegaron a ser esclavos. Siendo esclavos, ellos siendo esclavos, lloraban y clamaban para ser libres. Dios Todopoderoso, con su poder, los empieza a hacer libres, los hace libres. Pero el pueblo de Israel no entendió. Y tenían en su pensamiento todavía que ellos recordaban lo que realmente eran cuando eran esclavos. Oh, teníamos abundancia de todo. No nos preocupábamos de nada. Todo teníamos. Pero en ningún momento recordaban el sufrimiento y el dolor y el ultraje que ellos recibían. Y en ningún momento recordaban que ellos no tenían ningún valor. Que cualquier objeto, cualquier animal o cualquier cosa tenía más valor que el judío cuando era esclavo. Por eso en Éxodo 16 claramente muestra cómo es la persona cuando era esclavo. Y cuando es libre, en Éxodo 16 muestra que todavía su pensamiento sigue siendo esclavo. Su pensamiento sigue siendo esclavo. Él dice, sigo siendo esclavo, o si no, sigues recordando, entre comillas, todos los beneficios que tenía cuando era esclavo. En nuestro caso, en la actualidad, en el tiempo establecido, vino Jesús el Cristo a la tierra hecho carne, para que el ser humano sea salvo por Jesús, quitando todo yugo de esclavitud y sea libre. Miren, hermano, Jesús vino hecho carne para quitar a la esclavitud y que el ser humano sea libre. A eso vino Jesús, a deshacer todas las obras del diablo y para que el ser humano salga de esa esclavitud y sea libre. Pero el hombre hasta ahora tiene nostalgia de su esclavitud y quiere volver a ella. Miren, hermanos, el hombre, Dios Todopoderoso le dijo al hombre, ahora tú vas a ser libre. Jesús vino hecho carne y lo hizo libre. Le dijo, cree en mí, serás libre. Voy a quitar ese yugo de esclavitud. Pero el hombre tiene nostalgia de su esclavitud y quiere volver a ella. Muchos lo hicieron. Siendo libres, volvieron a ser esclavos. Porque dicen, tenemos abundancia de alimento,
No les interesa el caos, el dolor y sufrimiento que tienen. Lo que quieren es esa abundancia de alimento, carne en exceso. Miren, hermanos, Jesús, Dios Todopoderoso, al hacer libre al hombre, le da alimento perfecto, llamado maná, que lo alimenta. Agua limpia y pura, que le quita la sed. Camina por el desierto, toda su vestimenta permanece nueva. Jesús enseña: confíen en mí y obedezcan mis mandamientos. Nada difícil. De tal manera que comprendan y decidan de forma individual creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted. Lamentablemente son pocos los que obedecen. Por ello Jesús ahora les revela lo que para muchos es un misterio. Miren, hermanos, la esclavitud doblega al ser humano. Al ser doblegados, el ser humano grita: quiero ser libre, no quiero ser esclavo. Viene el libertador, el salvador, que es Jesús. Jesús lo hace libre, lo salva. Se alegra, está feliz, está contento, pero tiene su nostalgia. En su pensamiento quiere seguir siendo esclavo. Por eso muchos vuelven a ser esclavos, siendo libres. Y muy pocos permanecen en la libertad que Jesús les dio. Muchas veces, hermanos, Dios Todopoderoso nos ha mostrado en la palabra del Señor. Y usted también lo puede ver en la actualidad. Hay tantas personas que dijeron sí, levantaron su mano y gritaron con voz fuerte y dijeron: sí, te seguiremos, Jesús. Sí, yo te seguiré, Jesús. Pero esas personas empezaron con su nostalgia a volver a querer ser esclavos. Y volvieron a sus vicios anteriores. Cualquier vicio. Al vicio que ellos tenían o que practicaban frecuentemente, volvieron a sus vicios. Las personas que dañaban, cuando fueron libres por un poco tiempo, ya no dañaron. Pero volvió ese recuerdo, nuevamente empezaron a dañar. Las personas que solamente en la esclavitud pertenecían y dependían de las riquezas, sirviendo al mamón, fueron libres, pero duraron un poco tiempo y volvieron y se volvieron al mamón a servir a las riquezas. Dios Todopoderoso por eso nos muestra claramente que el esclavo grita, clama para ser libre. Y viene el libertador, viene el Salvador, viene Jesús. Y se manifiesta toda la humanidad.
para decirle al ser humano que por medio de Jesús pueden ser salvos, pueden ser libres. La humanidad al inicio dijo sí, gritaron en coro, seguiré a Jesús. Pero al poco tiempo se dieron la vuelta y volvieron a ser esclavos. Nuevamente se dedicaron a la idolatría, a la hechicería, a todos los vicios, volviendo a ser esclavos. Dios Todopoderoso nos muestra eso en la palabra del Señor. Solamente aquel que cree en Jesús, aquel que confía en Jesús, aquel que obedece a Jesús crucificado, lo que hizo para mí, para usted, esos pocos permanecen firmes. Miren, hermanos, gente clamó y dijo, quiero estar sano, quiero ser sano, no aguanto esta enfermedad. Dios Todopoderoso vino y lo sanó. Esa persona saltó de alegría, brincó, dio gloria a Dios. Pero al poco tiempo se olvidó, volvió a ser esclavo, volvió a hacer las cosas que no debe hacer y nuevamente apareció enfermo. Y esa persona dice, prefiero estar enfermo, pero quiere seguir con sus vicios, con las cosas malas. Quieren seguir en el pecado. De las mismas personas, muchos, aquellos que empezaron a hacer congregaciones, que ahora están señalando que las congregaciones virtuales son negativas. Ahora ellos están sirviendo al mamón. Miren, hermanos, volvieron a ser esclavos. Y el pueblo, aquel que dice, yo soy pueblo de Dios, no seré pastor, no seré líder, no seré un maestro, un evangelista, un profeta o un apóstol. Tampoco leen la palabra. No estudian. Llegaron a ser nuevamente esclavos. Esclavos de la ignorancia, de la palabra de Dios. Llegando a obedecer las concupiscencias del mundo. Obedeciendo a lo que dicta el mundo, creyendo lo que le dicta el mundo. Y actualmente, ¿qué es lo que se observa? Aspectos que jamás están escritos en la palabra del Señor. Enseñanzas que no están escritas en la palabra del Señor. Miren, hermanos, volvieron a ser esclavos. Por eso Dios Todopoderoso claramente nos dice, importante es nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo. Porque si usted no nace de nuevo, ¿cómo puedes recibir a Jesús, el Cristo, como tu único y verdadero Señor y Salvador? Solamente aquel que nace de nuevo, y eso ya hemos aprendido, hermanos. Cada mañana usted tiene que nacer de nuevo.
Cada mañana tiene que nacer de nuevo. No es así que yo nací de nuevo una sola vez y basta. No es así. Usted tiene que entender que usted es un ser humano. Y como un ser humano, tiene que ser repetidamente, constantemente, el nacimiento de nuevo. Aquel que no nace de nuevo, cada día tiene un mayor porcentaje de estar pecando y separarse de Jesús. Y vuelve a cometer errores y puede volver a ser esclavo. Puede no darse cuenta y puede llegar a ser esclavo. Por eso entiéndalo. Importante es nacer de nuevo. Es decir, debes recibir a Jesús el Cristo como tu único y verdadero Señor y Salvador. Rogando al Padre, en el nombre de Jesús, te dé entendimiento para saber sus misterios. Ahora usted ya está entendiendo que el hijo y la hija de Dios debe dejar de ser esclavo. Tiene que ser libre. Solamente para conocer los misterios de Dios. Y al conocer los misterios de Dios, usted se va a aferrar a mantenerse y agarrarse del nacimiento nuevo. Jamás dejará a Jesús. Nunca se alejará de Jesús. Cumplirá sus mandamientos de forma fácil. No le será pesado. Le será fácil cumplir los mandamientos de Dios. Es eso lo que el Señor nos enseña a nosotros. Por eso Dios Todopoderoso muestra al Hijo y la hija de Dios misterios y les revela a los hijos, hijas de Dios, esos misterios. De tal manera que el Hijo y la hija de Dios, al tener esa revelación de esos misterios, empieza a fortalecerse. Y empieza a acercarse a Jesús constantemente. Lo que pasa, lo contrario, con aquellos que gritaron gloria a Dios, aleluya, y volvieron a ser esclavos. Oiga, usted puede ver ahorita todo en internet. Todo usted puede ver. Y usted puede ver y decir qué está pasando. ¿Por qué a todos aquellos que dijeron yo soy hijo de Dios, aquellos que eran libres por Jesús, ahora se muestran y se manifiestan esclavos, sin ninguna vergüenza? Son esclavos del pecado. Están en el pecado. Pero ellos no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, todavía no les interesa. Y más están metidos en el pecado. Miren, hermanos. Por eso Dios Todopoderoso ha revelado un misterio. Y ese misterio lo vamos a ver hoy. Vamos a
aprender ese misterio que Dios Todopoderoso nos está mostrando. Ese misterio tiene el objetivo para que el hijo, la hija de Dios cambie y vuelva otra vez donde Jesús. Arrepentido para poder nacer de nuevo. Es eso lo que nos está enseñando el Señor en ese misterio. Por eso en Jeremías, capítulo 33:3, Jeremías, capítulo 33:3, nosotros leemos la Biblia del Oso de Cazadores de Reina del año 1569. La primera Biblia traducida del hebreo al español. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y dificultosas que tú no sabes. Es claro, quiero conocer los misterios de Dios. Tengo que ser un hijo de Dios. Al ser un hijo de Dios, entonces puedo yo clamar para pedir al Señor para que me enseñe las grandes cosas y dificultosas que yo no sé. Así comprender lo que está escrito en Mateo capítulo 13, versículo 11. Mateo 13, versículo 11, que dice: y Jesús respondiendo dijo: porque a ti es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Miren, hermano, dice: porque a ti es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Miren, hermanos, está separando. Está separando. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, siempre anda separando. Abel, Caín. Trigo, cizaña. Ovejas, cabritos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Entiéndalo. Entiéndalo. Entonces dice: porque a ti es concedido saber los misterios del reino de Dios. Entonces, ¿quién puede conocer los misterios del reino de Dios? Solamente aquel que nace de nuevo. Aquel que nace de nuevo conocerá los misterios de Dios. Los misterios del reino de Dios. Percibamos esos misterios. Ingresando al tema, señalaremos que toda persona que confía en Jesús el Cristo esté plenamente seguro que Jesús el Señor dijo cómo está compuesto nuestro ser. En otras palabras, te está diciendo claramente cómo tú estás compuesto, cómo tú estás creado. Es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, ¿cómo yo he sido creado? Esto se halla en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que dice: y Dios de paz te santifique en todo. Dice claramente: y Dios de paz te santifique en todo. Dios Todopoderoso te está diciendo claramente que Dios te santifique en todo. ¿Para qué? Ahora sí. Tu espíritu y alma y cuerpo. Ahí está.
Así habíamos sido creados. Espíritu, alma y cuerpo. Y esos tres se ha guardado entero, sin reprensión, para la venida del Señor Jesús el Cristo. Miren, hermano, Dios Todopoderoso está hablando claro. Dios Todopoderoso te está diciendo que tú has sido creado espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Y te dice que se ha guardado entero sin reprensión. Es decir, tiene que ser santificado. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesús, el Cristo. En otras palabras, hermano, hermana, si usted quiere estar con Jesús, usted tiene que nacer de nuevo. Y su espíritu, su alma y su cuerpo tiene que estar guardado entero. Es decir, tiene que ser santificado. Tiene que ser justificado. ¿Cómo yo puedo ser santificado y puedo ser justificado? No voy a poder hacer con mis propias fuerzas. Ni tampoco lo voy a hacer por mis acciones carnales y humanas. Tiene que venir un libertador. Tiene que venir un salvador. Y ese es Jesús. Ya vino. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la creación del ser humano, no había sido como nos hablan así muy ligeramente. El ser humano tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Tres cosas distintas. Muy distintas. El espíritu es una cosa, el alma es otra cosa y el cuerpo es otra cosa. Por eso claramente el Señor nos dice que la creación de Dios es indivisible. Nadie puede separar o separarse por voluntad propia lo que Jesús estableció: espíritu, alma y cuerpo. Tres aspectos distintos, únicos, inseparables. El hombre es el alma viviente y el alma es el que será juzgado. Miren, hermanos, muchos consideran este aspecto que el espíritu es igual que el alma, y no es así. El espíritu es una cosa, el alma es otra cosa y el cuerpo es otra cosa. Y muchas religiones han engañado porque quieren seguir engañando, quieren seguir agarrando esclavos. Nos han engañado y les han dicho: vos puedes sacar tu almita y puedes irte donde tú quieras. No es así. Nadie, ningún ser humano, ningún ser creado puede separar el espíritu, el alma, el cuerpo de un ser humano. No puede. Mientras el ser humano, el hombre, sea varón o sea mujer, esté vivo, nazca vivo, siga vivo,
espíritu y alma y cuerpo. Es indivisible. Es inseparable. No se puede separar. Es muy difícil. Oiga, el engaño de Satanás y los demonios de decir que vos puedes sacar tu alma y puedes mandarlo a cualquier país, es un engaño. Es una mentira. Es un engaño, es una mentira. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso creó al hombre de forma indivisible, único. Ese es el poder de Dios, donde un ser humano tiene tres cosas, si quieres llamarlo de esa manera. Tiene el espíritu, tiene el alma y tiene el cuerpo. Cosas muy distintas, muy diferentes, pero están en uno solo. Es lo que no entienden. Es lo que nunca han comprendido. Todos aquellos que rechazan a Jesús, creando teorías que muchas personas de la humanidad creen en esas teorías que son engañosas y falsas. No existe un poder tan grande como de Dios que puede crear en un ser vivo tres cosas inseparables. No se pueden separar. Así que aquellos que hagan meditación y que digan que están viajando a la China, es un engaño. Satanás y los demonios saben perfectamente lo que Dios crea no se puede separar. Pero ellos mienten. Y quienes les obedecen son los esclavos. Son aquellos que eran libres y volvieron a ser esclavos, creyéndole al mentiroso. Por eso, hermana, usted que es un hijo o hija de Dios, usted que ha sido libre por Jesús y ahora ha vuelto a ser esclavo o esclava, póngase a pensar esto. Póngase a pensar y a recordar cómo Dios Todopoderoso nos había creado. Dios Todopoderoso nos ha creado con espíritu, alma y cuerpo. Una creación que solamente un solo Dios único y verdadero puede hacerlo. Nadie más. Nadie más puede hacer eso. Dándole vida a usted, no puede separar nada de lo que está en usted. Usted no puede agarrar y decir, mi espíritu vaya hacia la izquierda, mi alma vaya hacia la derecha, mi cuerpo vaya a ser por donde quiera. No es así. No es así. Entiéndalo, hermanos. El poder de Dios, cómo nos ha creado y para qué nos ha creado. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo y el Señor le dice, guardalo entero. Significa, sé justificado y sé santificado. Es lo que te está diciendo. Por eso el hombre es alma viviente. El alma es el que será juzgado. Pero vamos a entender qué pasa con el cuerpo. Dios Todopoderoso creó al hombre. Eso usted lo lee en Génesis 1:26.
Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios formó el cuerpo. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Pues formó pues Dios al hombre, polvo de la tierra. Ahí está. Ya estamos viendo el primer poder de Dios. El poder de Dios, del polvo. No está hablando del barro. No está hablando de la tierra. Está hablando del polvo. La palabra de Dios dice, agarró el polvo, Dios Todopoderoso, y formó al hombre. Y lo formó al hombre del polvo. Muy bien. Cuando fallece la persona, se cumple lo que está escrito. Génesis 3, 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo se torne a la tierra como era antes. Con referencia al cuerpo, Dios Todopoderoso tomó el polvo de la tierra y formó al ser humano. Muy bien. Está vivo, muy bien, ahora muere. ¿Qué se hace el cuerpo? El cuerpo se vuelve polvo. Se cumple su palabra. Porque polvo eres y al polvo serás tornado. Mire ese misterio revelado a los hijos de Dios. El poder de Dios manifestándose para que el hijo y la hija de Dios entienda bien este misterio. Para que el hijo y la hija de Dios deje de ser esclavo y sea libre en Jesús. Le está diciendo claramente qué es lo que puede suceder cuando usted se aleja de Dios. Le está diciendo claramente a usted cuál es el principio y el fin del ser humano. El principio es cuando nace y el fin es cuando fallece. Le está diciendo a usted que es preferible estar con Jesús, que es mejor agarrarse de Jesús para conocer y entender el misterio que Él nos está revelando. Y decir claramente que mi cuerpo había sido creado por polvo. Y que cuando yo fallezca, también voy a ser polvo. Eso me está diciendo. La belleza carnal que yo tengo va a ser polvo. Pero también está diciendo el Señor que debo guardarlo entero, es decir, debo guardarlo puro a mi cuerpo. Eso es lo que me está diciendo. Es lo que me está diciendo. Veamos qué pasa con el espíritu. Ahora vea también este misterio. Jesús el Cristo dio vida al hombre. Muy bien. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice, sopló en su nariz soplo de vida, que también se explica como aliento de espíritu de vida.
Miren, hermanos, tal como hemos sido formados en el polvo, solamente éramos formados, no, nada. Vino el soplo de vida. Con el soplo de vida, ahora podemos hablar, podemos pensar, podemos caminar, podemos hacer lo que queramos. Estamos vivos. Pero ¿qué nos dice en Eclesiastés cuando fallece la persona? Cuando fallece la persona, nos aclara Eclesiastés capítulo 12:7, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Ahí está. Entonces comprendemos quién nos dio, también lo toma. Es decir, el espíritu da aliento de vida a quien quiere. Cuando uno fallece, el espíritu del hombre vuelve al espíritu de Dios. ¿No está? Miren otro poder. Miren ese misterio. El espíritu del hombre hace que esté vivo el hombre. Si usted está vivo o está viva, es porque el espíritu de Dios que está en usted sigue con el soplo de vida. Pero en el momento en que usted fallece, ese soplo de vida, es decir, su espíritu, de forma inmediata, vuelve al Espíritu de Dios. Si usted quiere entenderlo, al Espíritu Santo, entiéndalo. Miren, hermanos, ese poder. No hay un ser humano que ahorita ha determinado dónde va el Espíritu. Y Dios Todopoderoso nos los enseña a nosotros y nos dice, el Espíritu Santo te va a dar vida. Y tú vas a tener una parte, un pedacito, cuando sea, si usted quiere entenderlo, en ti. Y por eso vas a estar vivo. Y en el momento en que fallezcas, el espíritu que estaba en tu cuerpo, en todo tu ser, volvió al Espíritu de Dios, al Espíritu de vida, al Espíritu Santo. Entiéndalo. Entiéndalo. Miren el poder de Dios, hermanos. Usted ya sabe qué pasa con el cuerpo cuando está vivo y qué pasa con el cuerpo cuando fallece. Y ahora también usted sabe qué pasa con el espíritu cuando está vivo. Usted puede hablar, pensar, gritar, saltar, hacer lo que quiera. Pero también sabe que cuando usted fallece, ¿dónde se va? Su espíritu. Miren, dos cosas distintas, muy diferentes. El alma es diferente, el cuerpo es diferente, el espíritu es diferente. No son cosas iguales. Son cosas distintas. Uno vino de la tierra, del polvo de la tierra. Y lo formó a usted así su carne. Y cuando fallezca, la edad que fallezca, va a volver otra vuelta a ser polvo. Eso es un hecho. Por eso esos esclavos, esas esclavas,
no quiere entender vejez. Esos esclavos, esas esclavas, quieren cambiar su fisonomía, señalándose que son feos o feas y quieren volverse hermosos o hermosas con diferentes actividades humanas, sin darse cuenta que están hechos de polvo y van a fallecer y van a ser polvo. No conocen ese poder los esclavos. Y más aún, el espíritu de vida, que es el soplo de vida, que usted y yo lo tenemos, porque estamos vivos, cuando hemos nacido, Dios Todopoderoso nos dio el soplo de vida y estamos vivos. Gritamos, lloramos, cantamos, reímos, nos alegramos, todo podemos hacer. Estamos vivos. Tenemos el soplo de vida. Pero llega un momento determinado por Dios. Determinado por Dios. Llega el momento. Usted fallece. ¿Listo? Ese soplo de vida, que es el Espíritu, vuelve donde el Espíritu Santo. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso la palabra de Dios enseña. Jesús no tenía que recibir información de nadie. Jesús los conocía a todos. Así dice la palabra del Señor. Si el Espíritu Santo te dio un soplo de vida a ti, todo lo que pienses, hablas y hagas, lo sabe todo Dios Todopoderoso. Ahora te estás dando cuenta, hermano, hermana. Nada vas a poder ocultar al Dios Todopoderoso. Nada vas a poder ocultar al Dios Todopoderoso. Los pensamientos profundos y ocultos que tengas, Dios Todopoderoso lo sabe. Entenderlo. Miren, hermanos, por eso nadie podrá burlarse de Dios. Nadie. Entiéndalo. Ahora usted ya sabe, hermano, hermana, todo ese pensamiento, todas las acciones que usted haya hecho, todo lo que haya hablado, Dios Todopoderoso lo conoce perfectamente. Y todo va registrado todavía. Mientras usted esté vivo, mientras tenga el hálito de vida, usted tiene tiempo para ser libre y dejar de ser esclavo. Muy bien. También la palabra del Señor nos muestra que solamente Dios Todopoderoso puede hacer retornar al Espíritu. Miren, hermano. Solamente Dios Todopoderoso puede hacer retornar el Espíritu, es decir, el hálito de vida, nuevamente al ser humano. No hay más. No hay otro. Muchos han querido hacer resucitar a las personas. Muchos han querido hacer revivir hasta de forma
bueno, ya científica, con locura, sin locura, no han podido, nunca van a poder. Solamente Dios hace retornar el hálito de vida en una persona. Y eso nos enseña la palabra de Dios en Lucas, capítulo 8, versículos 54 y 55. ¿Qué dice? Y agarrándole de la mano, clamó diciendo: moza, levántate. Entonces su espíritu volvió. Miren, hermanos, solamente Dios hace eso. La persona falleció, está muerto, está muerta. Pero si es la voluntad de Jesús, si es la voluntad de Jesús, del Dios Todopoderoso, el hálito de vida, es decir, su espíritu, vuelve al cuerpo de esa persona. Así como hemos leído aquí, de la niña, esta estamos hablando de la hija de Jairo, que usted lo conoce. Estaba muerta. La gente miraba que estaba muerta. Pero Dios Todopoderoso habló y volvió su espíritu en esa persona y volvió a vivir. ¿Qué le dice? Dele de comer. El que está vivo come, oiga, no se olvide. El que está vivo come, no se olvide. Vuelve a vivir. Muy bien, entonces hasta aquí está claro, hermano. Este misterio que Dios ha hablado. Está claro qué sucede en el hombre cuando fallece, es decir, dónde va su cuerpo y su espíritu. ¿Cómo está formado el ser humano? No había sido solamente, como otros dicen, vasito, no, no es así. Tiene tres cosas, le llamaremos cosas, pero tiene tres creaciones, espíritu, alma y cuerpo. Cosas muy distintas, muy diferentes. Y hemos visto nosotros el cuerpo y el espíritu. ¿Qué pasa cuando está vivo y cuando fallece? Ahora usted ya sabe perfectamente. Sabe perfectamente qué es lo que sucede en un ser humano cuando está vivo. Y sabe usted perfectamente qué sucede en un ser humano cuando fallece. Nos referimos al cuerpo primero. Y también ahora sabe perfectamente cómo es que usted está vivo. ¿Por qué se está vivo? Porque una parte, el hálito de vida, el Espíritu Santo le da a usted su espíritu. El Espíritu Santo, haga de cuenta usted que usted es el Espíritu Santo y agarra de usted mismo y da a otra persona. Y esa persona vive. En otras palabras, si usted quiere comprender y entender, usted está vivo es por el Espíritu Santo. Y todo lo que usted haga de ocultas, en la luz, en la oscuridad, en lo profundo, todo sabe Dios Todopoderoso. Muy bien, ahora vamos a ir a lo principal. Veamos qué pasa con el alma. Dios, al terminar de crear el cuerpo de polvo, en ese momento creó el alma. Dios formó el cuerpo con el polvo. Dios creó el alma y lo puso a ese cuerpo. Miren, hermano. Miren ese poder de Dios.
El cuerpo, nosotros lo vemos. Nuestros ojos carnales vemos el cuerpo. Pero nuestros ojos carnales no podemos ver dos cosas, el alma y el espíritu. No lo podemos ver. El hálito de vida no sabemos cómo es. La palabra del Señor nos dice que es como el aire, es como el viento, es como una brisa. Pero no lo podemos ver. El alma, cuando Dios Todopoderoso creó el cuerpo con el polvo de la tierra, creó el alma. Y el alma no sabemos cómo es. No tenemos una idea cómo es el alma. La palabra del Señor nos dice solamente forma corporal, nada más. Es una forma corporal. Es decir, es como un cuerpo de un ser humano. Pero no sabemos cómo es. La palabra de Dios todavía no nos los ha revelado. Solamente nos ha señalado que el alma tiene la forma corporal, punto. Y en el momento en que hizo el polvo, formó al hombre del polvo, ahí lo puso. El alma lo puso. Era un alma inactiva. Es decir, era un alma inactiva. No hacía nada. Ahí estaba. Pero al recibir el soplo de vida, el alma vive. ¿Qué tal esa? Miren, hermanos. Es decir, el alma está inactiva. Podríamos decir, está durmiendo. Eso podríamos decir. Es un alma nueva, muy bien, pero está inactiva. Puede estar durmiendo. Entonces, cuando viene el soplo de vida, el alma vive. Mire el poder de Dios. Vea el poder de Dios. Solamente con el hálito de vida, el alma había sabido vivir. Se había sabido activar. Es como ahorita usted y yo. Nos movemos, nos trasladamos, nos podemos doblar en 20. Como hay muchas personas hacen sus cuerpos, lo doblan de diferentes maneras. Lo hacen elástico, lo que sea. Hablan, conversan, charlan, dialogan, crean, piensan, inventan. Pueden inventarse poesías, canciones, todo. Miren tantas cosas que puede hacer el alma. En el momento que recibe el hábito de vida, el alma hace muchas cosas. Hace muchas cosas. Por eso dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y fue el hombre en alma viviente. Ahí está. Es decir, ahora sí, la creación de Dios, que ha hecho la carne con el polvo de la tierra, también creó el alma y lo puso al cuerpo. Y también agarró el soplo de vida, entró al cuerpo. Es decir, espíritu, alma y cuerpo juntos, indivisibles. Y el alma, ahora al hombre se le llamó alma viviente. Recuerde,
el único que crea, separa o destruye es Jesús, el Creador. Miren, hermanos, este poder de Dios tan grande, un misterio, y el Señor nos los revela paso por paso. El hombre creado a través del polvo. Dios creó el alma y lo puso en el cuerpo. Dios sopló el hálito de vida. El alma vivió. Todo el cuerpo se mueve de forma independiente. Todo ser humano se mueve de forma independiente. No tienen un movimiento igual o similar. Como muchos quieren hacer creer que el hombre puede tener un movimiento conjunto. No es así. El hombre, Dios lo ha creado al hombre para que tenga un movimiento único, original. No como quieran hacer como los robots, tengan el mismo movimiento. No es así. El hombre jamás va a ser así. Aun cuando muchos países en esta época y hace tiempo atrás están haciendo todo uniforme, que los hombres y las mujeres se muevan de forma uniforme, y no es así. Dios creó al hombre alma viviente, y es su alma la que verá, disfrutará o sufrirá. Ahora sí, estamos ya, el Señor nos está mostrando algo más serio. Esto ocurrirá cuando usted fallezca y será definido en un juicio. Usted, varón, varona, sabe cómo es su alma. Incrédulo, idólatra, confía en Jesús, burlesca. La palabra de Dios enseña que el alma es quien recibe galardón o castigo. Mientras esté vivo o viva, tiene tiempo para que su alma obedezca la doctrina de Jesús, desde Génesis hasta Revelaciones. Entonces el alma es importante en el ser humano, porque de ahí salen palabras, pensamientos y acciones, lo que determina si el alma se salva o es castigada. Miren, hermanos, el alma, mientras permanece en el cuerpo y tiene aliento de vida, el alma está viva y hace todo lo que quiere. Mas cuando el cuerpo fallece, porque no está el soplo de vida, el alma duerme. Ahí está. Miren, hermanos, el misterio que Dios nos está mostrando. El misterio de la creación. Lo más importante había sido el alma. El poder de Dios ahí está, donde se va a manifestar su creación. Dios Todopoderoso ha creado al ser humano. Pero Dios Todopoderoso te está diciendo que tu alma, es la que va a recibir el galardón o el castigo. No había sido el cuerpo. No había sido el espíritu. Por eso es error de muchas personas que el espíritu es igual que el alma. Y no es así. Son cosas separadas. El cuerpo es separado, el alma es separado, el espíritu es separado, pero están juntos en el hombre, es decir, en el varón o la varona. Miren ese poder de Dios. No hay un poder tan grande como Él. Dios es el único Dios todopoderoso.
Y eso usted tiene que entenderlo y comprenderlo. Por eso bien claramente dice, el alma cuando tiene el soplo de vida, vive y se convierte en un alma viviente. Pero cuando la persona fallece, ¿qué dice? El alma duerme. ¿Qué tal esa? El alma duerme. Cuando la persona fallece, el alma duerme. Lucas capítulo 8, versículo 52. Lucas capítulo 8, versículo 52. Jesús dijo, no lloren, no es muerta, mas duerme. Ahí está. Claramente Dios dice, no están muertos, oigan, están durmiendo. ¿Está entendiendo? Los muertos están durmiendo. Están durmiendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco, hermano, quiero que ignores acerca de los que duermen. Bien claro te está hablando. No ignores de los que duermen. Que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Mire, bien clarito está hablando. Oye, no ha muerto, está durmiendo. No te entristezcas. Es lo que te está diciendo. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Bien clarito. Está hablando para el hijo, hija de Dios. Hijo, hija de Dios, has fallecido. Muy bien. Estás durmiendo. Muy bien. Y la gente preguntó, ¿y ahora qué pasó con el hijo y la hija de Dios que murió? La respuesta dice, no murió, duerme. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No te entristezcas. No estés triste. Porque él está durmiendo, ella está durmiendo. Ese hijo y esa hija de Dios que falleció está durmiendo. No te pongas triste. Porque como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Es decir, Dios los va a hacer levantar a todos aquellos que durmieron en Jesús. Miren, hermano, ese poder Jesús va a hacer despertar a todos aquellos que han dormido, que creen en Jesús, que confían en Jesús, que obedecen lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Entiéndanlo. Es bueno estar con Jesús. Es lo mejor estar con Jesús. Estudie la palabra de Dios. No ponga el pretexto, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que atender, tengo que mantener. Estudie la palabra de Dios. Es bueno permanecer con Jesús. Es bueno estar con Jesús. Entiéndalo. Entonces el alma del hombre, ¿dónde duerme? Oye, nosotros hemos enterrado, lo hemos llevado al difunto bajo tierra, 3 metros. O lo hemos puesto en un ataúd, o lo hemos puesto en un nicho. Pero el alma duerme. Levanto la mano y pregunto, ¿dónde duermo? ¿Dónde duerme el alma? Y el Señor te dice, el alma
duerme en el Seol. Listo. Es decir, todos vamos al Seol. Sí. Ahí duermes. ¿Dónde se encuentra el Seol? La pregunta. ¿Sabemos ahora dónde duerme el alma? Sabemos que había sabido dormir en el Seol. Muy bien, macanudo. Ahora, ¿dónde está el Seol? Y el Seol está debajo de la tierra. Miren también, ese es otro poder de Dios. El poder de Dios. Salmos 9:17, ¿qué dice? Salmos 9:17. Volverán los malos al Seol, todas las gentes que se olvidan de Jesús. Claro. Decir, los malos, los que se olvidan, los que se rechazaron, los que odian, los que no aceptan a Jesús, los que no aceptan que existe un Dios todopoderoso, único y verdadero, los que no aceptan ni creen que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios todopoderoso, todos esos perversos van al Seol. Muy bien. ¿Qué nos dice Números 16:33? Y ellos, todos los que tenían, descendieron vivos al Seol. Muy bien, aquí está diciendo, los perversos, vivitos. Se abrió la tierra, vivitos al Seol, con todas sus cosas. Ezequiel 31:15. Así dijo el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Muy bien, en el Seol no hay agua. ¿Listo? En el Seol no hay agua. Eso nos está diciendo. Primeras de Samuel 2:6. Jesús mata y Jesús da vida. Ajá, ¿está entendiendo? ¿Quién da vida? Jesús. ¿Quién le dice a usted, vas a fallecer? Jesús. Entiéndalo. Jesús hace descender al Seol y hace subir. Muy bien. Otro poder de Dios. Tanto poder de Dios. Jesús da vida, Jesús mata. Jesús hace descender al Seol y Jesús hace subir del Seol. Miren. Miren esos poderes, el poder de Dios. Por eso es mejor estar con Jesús. Es mejor estar con Jesús. Ahora sabemos que se van al Seol los malos. ¿Los justificados también? Esa es la pregunta. Miren los misterios que Dios nos está revelando. Dios Todopoderoso nos está mostrando los misterios que para muchos, hace años, siglos atrás, era un misterio y no sabían. No sabían nada. Y se preguntaban y consideraban que la muerte tenía el poder. Y aquí nos estamos dando cuenta que la muerte no tiene poder. Siglos atrás manifestaban que Satanás y los demonios tenían poder. Y la palabra de Dios nos muestra que Satanás y los demonios no tienen poder. Miren, hermano. También han señalado miles y miles de años atrás que el hombre tiene poder. Que el hombre puede hacer y deshacer lo que sea. Y la palabra de Dios nos muestra que el hombre no tiene poder. Entonces, ¿quién tiene poder? La palabra de Dios, en estos misterios que nos está revelando, nos muestra que el único que tiene poder es Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. No hay nada más que tenga poder.
Mire, ahorita nos están diciendo que el alma duerme. Dice, no está muerta, duerme. Muy bien, el alma había sabido dormir. Perfecto. Ahora, ¿dónde duerme? Nos dice en el Seol. Macanudo. ¿Quiénes van al Seol? La palabra de Dios nos dice, al Seol van todos los malos, los perversos, los hipócritas, los idólatras, los hechiceros, etcétera, etcétera. Ahí están. Entonces viene la otra pregunta. Y dice, ¿los justificados también van al Seol? Y la respuesta, ¿cuál es? Primero consideremos a los justificados aquellos que recibieron a Jesús, que confían en Jesús y obedecen los mandamientos de Jesús, el Cristo nuestro Señor. ¿Qué nos dice en Salmos 16:10? Porque no dejarás mi alma en el Seol. Está hablando de aquellos que son hijos, hijas de Dios, aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús y que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Dice en Salmos 86, o digo en 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Salmos 86:13, porque tu misericordia es grande sobre mí y sacaste mi alma del hoyo profundo. Mire lo que está diciendo. La palabra de Dios enseña que los justificados son los que confían en Jesús, tienen esperanza de ser sacados del Seol. Gloria a Dios, que mi alma será libre del Seol. Entiéndalo. Entiéndalo. Dios Todopoderoso ha creado el Seol. Dios Todopoderoso ha creado el alma. Y Dios Todopoderoso dice, cuando la persona fallece, el alma duerme. Dios Todopoderoso nos muestra ese misterio y nos dice, ¿dónde duerme el alma? Y Dios nos responde y nos dice, en el Seol. Y Dios Todopoderoso nos dice que el Seol había estado hecho para los perversos. Entonces viene la pregunta y dice, los justificados, los que creemos en Jesús, los que confiamos en Jesús, ¿también vamos a ir al Seol juntamente con los perversos? Y Dios Todopoderoso nos dice que Dios libra al hijo y la hija de Dios del Seol. Muy bien, entonces, ¿están juntos los malos y justificados en el Seol? Esa es la otra pregunta. Y la respuesta es no. No habíamos estado juntos, che. Vamos a dormir, sí. Pero los perversos, los malos, los que odian a Jesús, los que rechazaron a Jesús, los que hacen maldades, están en un lado del Seol y los hijos y las hijas de Dios están en otro lado. Los libres están en un lado. Los esclavos, los que están con las cosas perversas, están en otro lado. Dice, no, el Seol es un área profunda. Existe en este mismo lugar una gran separación. Es decir, hay un abismo. Unos abajo, otros arriba. En un sector están aquellos que no recibieron a Jesús, el Cristo, como su Señor y Salvador, y los que hicieron iniquidad. Están abajo. En otro sector están los que duermen, aquellos que tienen la esperanza de ser libres del Seol, y Jesús no dejará su alma en ese lugar. Están arriba. ¿Está? Mire en los misterios de Dios.
el Seol es tan grande que nosotros no nos imaginamos, que en un sector están las almas, aquellas almas que son perversas, aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que dicen no existe Dios, aquellos que dicen Jesús no es nada, aquellos que no creen en el Espíritu Santo, aquellos que no creen en el Padre, aquellos que tienen miles de dioses, aquellos que son hechiceros, aquellos que creen en la brujería, en la hechicería. Todos esos, cuando fallezcan, van a ir a ese lugar que está abajo. Todos aquellos hijos de Dios, los hijos y las hijas de Dios, que tienen la esperanza de que Jesús es el Dios Todopoderoso, el único que les va a sacar del Seol, están arriba. Miren, qué diferente. Comprendemos entonces que está definido el sector del Seol, donde se hallan los incrédulos. Lucas 18:23. Lucas 16:23. Lucas 16:23. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en los tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su regazo. Miren, alzando sus ojos, ellos estaban abajo. Confirmado. El paraíso, seno de Abraham, está definido en el sector del Seol, donde están aquellos que duermen y resucitarán primero para recibir a Jesús el Cristo, Señor nuestro, en las alturas. Entonces, miren, hermanos, el misterio de Dios ha sido revelado. Así que, hermano, hermana, usted que ha sido esclavo, ¿ya? Usted que ha sido esclavo y Jesús lo hizo libre, permanezca pues libre. No vuelva a seguir siendo esclavo. Porque Dios Todopoderoso, en esos misterios de la creación, cuando dijo tú estarás formado con espíritu, alma y cuerpo, y nos ha explicado su misterio, cómo ha formado el cuerpo, cómo ha creado el alma y cómo tenemos nosotros el espíritu, el aliento de vida. Nos habla claramente que cuando estamos vivos, todo permanece unido, indivisible. Espíritu, alma y cuerpo está unido, indivisible, no se puede separar. Nadie lo puede sacar. Nadie puede decir, a ver, alma, te sacaré a este lado. Nadie puede hacerlo eso. Por eso también Dios nos enseña que cuando uno fallece, ahí se separan las cosas. Ahí se separan las cosas. Cuando uno fallece, el cuerpo vuelve al polvo. El espíritu de vida vuelve al Espíritu Santo. Y el alma se pone a dormir, está inactiva. ¿Y dónde duerme? En el Seol. ¿En qué lugar del Seol? Ahora es el tema. Si usted es un hijo o hija de Dios, duerme arriba. Y si usted odia a Jesús, lo rechaza a Jesús, que es Dios único y verdadero, y hace cosa mala y perversa, envidioso, dañino, perverso, siempre deseando las cosas que tiene la otra persona, ese va a dormir abajo. Entiéndalo.
Por eso, bien claramente, hermano, como la gente antes no entendía esto, lo que estamos hablando, este misterio no les ha sido revelado. No les ha sido revelado. Pero cuando Jesús vino, empezó a revelar. Nos empezó a mostrar. Por eso, Dios Todopoderoso aclara a quién temer. Como hemos dicho más antes, antiguamente ¿a quién temían? A la muerte. Pensaban que la muerte tenía el poder. Oiga, ¿a quién más temían? Temían a Satanás y a los demonios, que ellos lo llamaban espíritus, que después les dijeron dioses. Miren, hermano, Dios Todopoderoso ahora empieza a explicar claramente y les dice a quién temer. Mas Lucas capítulo 12, Lucas, versículo 4 al 5. Mas digo, amigos míos, no haya temor de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Listo. No te preocupes del cuerpo, te está diciendo el Señor. No te preocupes de aquellos que matan el cuerpo. Nada pueden más hacer. Oiga, por eso es ridículo que esas personas que están queriendo matar a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, profetas, apóstoles que están llevando la palabra del Señor en todas partes del mundo, los matan, les cortan el cuello y de todo, y todo el mundo dice, ya están. No es así. Nada más pueden hacer que matar el cuerpo. Más te enseñaré a quién temer. ¿Quién te está diciendo eso? Jesús. Te enseñaré a quién temer. Ahora Jesús te está hablando y te dice, teme a aquel que tiene poder de echar en el lago de fuego. Así te digo, a este teme. En otras palabras, te está diciendo, hermano, hermana, que a quien debes temer es a Jesús. El temor a Dios o el temor de Dios significa confiar en Dios. Entonces, ¿a quién está hablando esto? A temer es al incrédulo. Jesús se está dirigiendo al incrédulo. Y le está diciendo Jesús al incrédulo que tienes que temerme, así dice Jesús en otras palabras, que cuando mueras te lanzaré al lago de fuego. Eso está diciendo. Cuando aquí en Lucas capítulo 12, mejor dicho, versículo 4 al 5, se está refiriendo al incrédulo. A él está diciendo claramente a quién debes temer. Y al incrédulo Jesús le dice, teme a aquel. Bien claramente dice, teme a aquel. Después que hubiera muerto, vos que hubieras muerto, tiene poder de echarte en el lago de fuego. Así te digo, a este teme, es decir, a mí teme, a Jesús teme. Es lo que está diciendo. Entiéndalo, incrédulo. Entiéndalo. Muy bien. Lo importante es perseverar en ser libre. Jesús nos libertó.
antes. Ahora usted ya entendió perfectamente, hermano, los misterios de Dios. Dios Todopoderoso ha hablado de la esclavitud. Y Dios Todopoderoso hace libre al esclavo. Dios Todopoderoso, por su misericordia, a usted y a mí, nos salva, nos hace libres. Y Dios Todopoderoso nos dice que permanezcamos libres en Jesús. Y no vayamos a ser esclavos nuevamente del pecado. Bien claramente nos habla. Y para hacernos entender perfectamente, nos dice a nosotros, te voy a revelar estos misterios. ¿Cómo te he creado? Y Él nos dice claramente cómo nos ha creado. Él nos había creado, nos ha formado del polvo. Había creado el alma y lo puso en el polvo, en lo que ha formado el cuerpo. Luego Dios nos dice claramente que nos dio el hálito de vida. Es decir, tres cosas distintas, pero que están unidas en una sola persona. Y estas tres cosas distintas no pueden separarse mientras están vivos. Mientras esté vivo, la persona no puede separarse. Van a estar juntos, inseparables, indivisibles. Nada los puede separar. Pero en el momento en que fallece la persona, ahora sí se separan. Mire ese poder de Dios. Empiezan a separarse cada quien a su lugar. Pero lo más importante de la creación del ser humano, Dios Todopoderoso te dice, tu alma, cuida tu alma. Tu alma. Ese es el tema. Entonces el alma nos los muestra. Dios, que había sabido cuando fallece duerme, es decir, está inactivo, pero duerme en un lugar que se llama Seol. Y en ese Seol había habido dos sectores. Uno los de abajo y otros los de arriba, si quiere llamarlo de esa manera. Los de abajo son los incrédulos, los que no creen en Jesús. Y los de arriba son los que creen en Jesús. Muy bien. Entonces Dios Todopoderoso nos ha mostrado claramente este misterio. Pero al mismo tiempo, Dios Todopoderoso en Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, habla al incrédulo. Y le dice, ¿a quién debe temer? Está hablando a ese incrédulo, aquel que hace filosofía o hace doctrinas o hace, entre comillas, teorías, donde señala claramente que el fulano o tal cosa o tal otra cosa tiene mayor poder. Y Dios Todopoderoso le está diciendo al incrédulo que el único que tiene poder es Dios Todopoderoso. Y el único que tiene poder es Jesús. Así clarito. El único que tiene poder es el Padre, es Jesús y es el Espíritu Santo. No hay otro poder. No existe otro poder. No hay otro poder. Y Dios Todopoderoso en la palabra del Señor claramente hablan. ¿El Seol entonces tiene poder? No, porque Dios Todopoderoso al Seol lo manda al lago de fuego. Mire. Entonces el Seol parece ser un quién, ya no un qué. Y también a la muerte lo manda al lago de fuego. Y la gente que creó a un montón de ídolos,
que lo llamaron primero espíritus, después lo llamaron ídolos, agarraron Satanás y los demonios, también fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, Dios Todopoderoso, en Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, sintetiza claramente, le dice al incrédulo, a quién debes temer. Y al incrédulo le dice, tienes que temer a Jesús. Tienes que temer al Dios Todopoderoso. Muy bien, ahora ya han sido revelados esos misterios, hermano, hermana, tanto para usted como para mí y para todo aquel que escucha. Por eso, lo importante es perseverar en ser libre. No vuelva a ser esclavo, hermano. Manténgase libre en Jesús. Jesús nos libertó y sigamos caminando ese camino. Así tenemos el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, luego pasa al 9. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, luego pasa al 9. Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben. Mas los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Porque la ocupación de la carne es muerte, mas la ocupación del Espíritu es vida y paz. Mas tú no eres en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es claro, hermano. Bien claro. Esto aclara más cómo está separado en el Seol el alma que duerme. Para concluir, Jesús el Cristo, mi Señor enseñó. ¿Qué sucederá cuando despierte el alma? Ahí está otro misterio. Va a despertar el alma, oiga. Va a despertar el alma. En el momento dado, en el tiempo establecido, va a despertar el alma. ¿Qué nos dice Daniel 12:2? Daniel 12:2. ¿Qué nos dice? Serán despertados, miren el alma, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está, hermano. La palabra de Dios es clara. Duerme el alma, pero el alma también va a despertar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Situación muy importante para considerar, porque es la base fundamental del resultado que tendrá el alma. Por los hechos del ser humano, sus palabras, sus pensamientos y sus acciones centrados en Jesús que ha realizado mientras estaba vivo en la tierra. Ya sabe ahora todos estos misterios, hermano. Ya no puede usted estar ahí jugándose o decir, me daré un tiempito, un espacio para volver a ser esclavo. Ya no puede hacer eso. Ya no se esté dedicando a su trabajo, a su estudio, al 100%. Y dejando ni siquiera un segundo de estudiar la palabra de Dios. Dese un tiempo. 24 horas tiene. 10 minutos en lectura de la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, usted va a permanecer en Jesús. No se olvide. Por eso Jesús le pregunta a usted de forma individual: ¿hasta cuándo no quieres guardar mis mandamientos y mis leyes? Usted responda, porque su respuesta determina saber los misterios de Dios y ser libre o ser esclavo.